visitas porque en este espacio mutante empieza esto que es las visitas mutantes. Y bueno, ayer vino Lichi en esto, no, el martes. Perdidísima en el calendario. Estuvo Lichi con quien hablamos de un montón de cuestiones relacionadas con los cambios y las formas de habitar el mundo. Y hoy tenemos el privilegio de que nos visite otri mutante de las letras en este caso, y ella es Alex, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Están? Me encanta esto de ser mutante. Me gusta. Qué bueno, menos mal, porque mirá si no te gustaba y yo había hecho tú una introducción y me decía, y ya estaba no, la verdad que yo no me siento así. Claro, yo no me percibo mutante, pero un poco sí. Así que muy bien. Qué bueno. Bueno, dentro de su mutancia, una es la poesía. Hoy está presentando su nuevo libro, que es Al filo de la visión. Lo voy a poner aquí adelante con Julián, a ver si entra. Pero bueno, tiene otros libros de poesía. Alex también escribe en otros espacios, así que queríamos conocer un poco más acerca de su trabajo y por eso te invitamos. Bienvenida. ¿Cómo estás con este estreno? Estás de estreno. Sí, estoy acá antes de haber presentado el libro. Quiero decir que esta es mi primera parada en algún medio, en algún stream. Lo presento al libro recién la semana que viene, así que por hablar por primera vez vamos a ver qué sale. Lo que yo le comentaba a Alex, antes de que nos encontremos y de que venga, yo leí otros de sus libros, justo antes de olvidar mi nombre, fue el primero, decime si no estoy equivocado, sí. Y el segundo, el 0, es un número natural, que también están aquí con nosotros. Y lo que tiene este libro nuevo es que se lo dedica pura y exclusivamente a las aves, algo que a mí como lectora me sorprendió porque es una poesía inacabada e infinita hacia quienes están volando, pero también como algo de todo lo que imagino que a vos o a ese ojo que está escribiendo le generaban esas aves. ¿Por qué tomaste esta decisión? Perfecto. Bueno, esto me da pie para presentarme un poco, porque seguramente muchos de quienes están viendo o escuchando esto no me conocen. Básicamente este puede parecer un libro sobre aves, porque lo es, sin duda, pero la búsqueda... A mí me gustaría más decir que este es un libro que va sobre el fin de un mundo, ¿no? O por lo menos el fin de un mundo como lo conocíamos, el fin de una época, ¿no? Como también con cierta nostalgia, pero también con cierta crítica política. Y la decisión es mostrar como esta época de finales a partir de la mirada de las aves, ¿no? Como me parece que esa es la búsqueda, más que decir, bueno, me gustaría escribir sobre aves y hablar sobre aves y nada más. En realidad es como, bueno, corrernos un poco del centro como humanos, del centro de lo que acontece y ver cómo están viendo o pensar o tratar de meterme en el universo de las aves y ver cómo están percibiendo ese desmoronamiento de este mundo, esos seres tan hermosos que son las aves, ¿no? Un poco esa es la búsqueda de este libro. Y en esto que decís del fin del mundo, el 0 es un número natural, también tenía como esa búsqueda, ¿no? Exacto. Para mí es un libro que es una continuación. Si lo leen quizás no es obvio, o sea, no es obvio porque cambia un poco el registro. Y acá también tiene que ver con que yo, aparte de esto, soy investigadora en CONICET, investigo la poesía, la construcción de la subjetividad lesbiana en la poesía contemporánea. Y hay como muchísima poesía acerca del yo, que me parece que es una poesía muy potente, muy interesante, una poesía que yo también escribo, ¿no? que me gusta, pero en cierto modo al estar todo el tiempo en contacto con esa poesía, como todos y todas quienes estamos en contacto con nuestro trabajo, un poco me cansó. Entonces dije, quiero correrme a mí, ¿no? Quiero correrme a mí del centro, no quiero ser yo el centro, lo que es ilusorio, ¿no? Porque al fin y al cabo no es que vinieron estas aves y me contaron un secreto, sino que soy yo tratando de... Bueno, es mi subjetividad, ¿no? Tratando de comprender ese mundo. Pero ese fue el intento, ¿no? Tratar de salirme un poco de la narrativa, de la poética del yo y buscar el efecto poético por otro lado. O sea, el efecto poético a través de otros seres. De otros seres, exacto. También para cuestionar un poco la jerarquía, ¿no? Porque vivimos en un mundo especista jerarquizado, en donde todo gira alrededor de nosotros, del hombre, la mujer, ¿no? Nosotros como seres humanos. Y quería correr un poco esa mirada de ahí, ¿no? Y sobre todo porque también siento que nosotros en el centro ya no tiene tanta potencia tampoco, ¿no? Casi que está gastado cuando pensamos sobre las problemáticas climáticas, las problemáticas ambientales, las problemáticas de nuestro mundo. Hoy ya no nos conmueve sentirnos en el centro de eso, lamentablemente. Y dije, bueno, vamos a hacer un intento por tratar de recordar
qué nos conmovía antes, o en mi caso, qué me conmovía a mí cuando era niña, ¿no? En el Cero es un número natural. Hay una primera instancia de esas voces conjuntas en la montaña, ¿no? Como que son las voces también de la naturaleza, sumadas a un yo que habla desde una primera persona del plural. Y acá es, bueno, hacer una ruptura ya completa y que esa primera persona casi no esté, porque a veces aparece, pero en general es alguien que está observando escenas entre aves y entre humanos, y apenas pequeñas irrupciones del show por acá y por allá. ¿Y ser de Santiago del Estero crees que tuvo como algo que ver con que vos detengas tu mirada hacia la naturaleza? Sí, completamente. No solo, o sea, sí por ser de Santiago del Estero, yo nací y viví muchos años hasta mi adolescencia en Santiago del Estero, pero además yo vacacionaba con mi familia todos los veranos en un lugar en Catamarca que se llama El Rodeo, que es un valle entre montañas, es una villa entre montañas, y ahí es de donde sale todo esto, ¿no? Desde que soy muy chica, subo a la montaña, me encuentro sola con animales, ¿no? Por supuesto, hemos vivido cosas extravagantes como cacería, no cacería, pero nos han perseguido toros a nosotros, ¿no? O sea, no al revés, no es que claro, no estaban cazando, sino que los querían cazar. Sí, por supuesto, no, nosotros no cazamos. No, pero nos persiguieron toros, a un primo lo llevó la corriente de un río en una crecida, o sea, también pasaron cosas muy graves, como una luz donde falleció parte de mi familia, porque así es la naturaleza, ¿no? Es decir, tiene una fuerza que no nos imaginamos, y también un poco a partir de entonces, de ese alud, es cuando dije, hay que prestar atención a esto y hay que volver la mirada a esto, y ahí es cuando empezó esta búsqueda poética, ¿no? Y en el momento de escribir, me imagino que toda esta concepción y todo este análisis que haces sobre desde dónde vos elegís encarar la poesía, me parece que es posterior, ¿no? Que por ahí está más en la instancia de corrección, o en la instancia en la que conversás acerca de tu poesía, pero en el momento de escribir soltás, ¿no? La virome y dejás que eso fluya con la libertad que requiere la poesía, ¿no? Bueno, Miru hizo mejor que yo la tarea porque trajo todos los libros, yo solo traje 2, pero justo antes de olvidar mi nombre, que es mi primer libro publicado por Elemento Disruptivo, siento que eso está mucho más presente. No es un libro joven, es mi primer poemario, y así como sus errores tiene sus grandes aciertos, que es esa potencia, ¿no? Esa potencia de estar escribiendo sin un marco teórico, sin tanta limitación. Después una va creciendo. Yo no solo soy becaria en CONICET y estudio esto, sino también estoy haciendo la maestría en escritura creativa en la UNTREF. Escribo desde hace mucho tiempo, entonces esas pequeñas escuelas de teoría literaria, esas pequeñas decisiones acerca de qué poesía quiero escribir, van limitando cada vez más el trabajo. Es decir, ya empiezo a pensar antes de escribir algo que quiero contar. No es solo sentarme y decir, quiero decir esto, sino, bueno, ¿cómo lo quiero decir? ¿Cómo me gustaría pensarlo? ¿No? Bueno, me gustaría correrme del yo. Entonces, ¿quiénes van a hablar? En una primera instancia pensaba, bueno, pueden hablar las rocas, ¿no? Es decir, puede ser algo desde la geología, pero me sentía un poco más distante de eso, ¿no? Como sentía que tenía que estudiar muchísimo más, y que a las aves las podía encarar quizás no desde un lugar, desde el estudio, desde la aseveración correcta, ¿no? Acerca de las aves, sino más bien desde un lugar de observación, porque están cerca, están todo el tiempo en nuestro entorno. Miro por mi ventana y a veces tengo aguiluchos en mi balcón, porque voy a la montaña y las he visto, porque están en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, dije, y porque me conmueven, ¿no? Porque hay algo ahí que no entiendo, que me distancia, y ese no entender me moviliza, me llama la atención, me hace querer saber. ¿Y ya le leíste alguno de los poemas a algún ave? No le leí ningún poema a ningún ave todavía, pero me gusta la idea. Sí, sería como una señal de agradecimiento, ¿no? Como, ¿sí? Cuando las encuentres, decir, che, miren, yo escribí esto para ustedes. No estaría mal. Sentarme así en la ventana, esperar que se pose un lorito o algo ahí. Bueno, sí, yo lo voy a hacer. Yo en general leo así. Espectacular. Al mar. A las aves. A las aves también. Buena idea. Diálogo también. Hay que esperar que mi gato no se involucre nada más. Sí, no lo invites el día de la jam con las aves, no lo invites hay algo ahora que nombraste los libros anteriores que pensaba, que es que como que el primer libro es más sobre vos, como en primera persona,
Después hay algo como más de lo histórico, o esto que decías de tu infancia, o como que empieza a aparecer un afuera, un contexto. Y este tercero es como algo de la perspectiva, porque si hay algo que nos dan las aves, o al menos siento que nos ven desde arriba, que nosotros lo conseguimos con el dron o tirándote un paracaídas, pero hay algo como, bueno, de ya mirarlo desde otro ojo, como un ojo como más desde afuera. ¿Te pasa eso de ahora, después de 3 libros, mirarte y decir, mira todo esto que estuve haciendo y que hice y que hago? Yo no pienso tanto sobre mis propios libros, entonces siempre que voy a una entrevista y me dicen, ¿pensaste en todo esto de tus libros? No, pero lo estoy pensando ahora, que me lo estás diciendo, es muy interesante. Lo que sí estoy segura de que sucede es una despersonificación, ¿no? Es decir, el primer libro era un libro sobre todo desde una postura, desde una subjetividad lesbiana, ¿no? Planteando un yo que construía relatos sobre la afectividad y la sexualidad. En el segundo libro eso está, pero está diluido en un nosotras, ¿no? Porque también hay algo que empieza a entender que hay algo de las voces que son colectivas y que quería ahí dialogar, investigar, ¿no? Como darle espacio. Y en este libro ya ni siquiera eso, ¿no? Como es una observación, es casi una poesía de la observación de las aves. Las aves toman la palabra a veces, que es algo que dialogué con gente que leyó el libro y me dijeron, ¿por qué en algún momento las aves, o me dijeron, ¿estás segura de que querés que las aves tomen la palabra? Sí, ¿no? Como, estoy segura de que quiero que las aves tomen la palabra. Por supuesto que a mí no vino un ave y me dijo, ves el mundo que perdimos. Toma mi palabra, llévala. Claro, pero me puedo imaginar, ¿no? Como como una especie de escena del Rey León, un ave con su cría parados en la cima de una montaña, mirando el horizonte y diciendo, ves todo esto que era nuestro un día, bueno, esto ya no existe, ¿no? Como hace Mufasa con Simba, ¿no? Es decir, puedo imaginarme diciendo eso y viendo la ciudad, ¿no? Es decir, donde antes había un montón donde antes había humedales, donde antes había pantanos, donde antes había un río, donde antes había represas, bueno, ahora hay cemento, ahora hay edificios, ahora hay humanos, ahora hay basura, ¿no? Traes mucho también lo de las aves migratorias, que me parece una metáfora también muy hermosa porque es como que están en todas las estaciones, en distintos momentos, y bueno, eso también lo vivimos nosotros, aunque la ciudad nos sesga un poco la visión. Totalmente. Esto también, la posibilidad que trae la observación es poder ver de qué manera se están vinculando estas aves también desde un punto de vista político, ¿no? Por supuesto que las aves, no sé, no van a votar, no van a entrar a un cuarto oscuro y van a votar a Grabois, pero me lo puedo imaginar. Pero puedo pensar, por ejemplo, bueno, estas miles y millones de aves migrando del invierno al verano, de manera aérea, atravesando todas estas fronteras ficticias que nosotros construimos, ¿no? para migrar, para viajar, que nos requieren a nosotros, bueno, documentación, papeleo, situación de indocumentados, situación de estar ilegales en otros países, ¿no? Como restricciones, momentos violentos con respecto a las Fuerzas Armadas de otros lugares, ¿no? Bueno, pensando la libertad que tienen las aves de poder migrar sin todo ese tipo todo ese tipo de mediaciones que tenemos nosotros, ¿no? Eso por un lado, y después por el otro, también ver de qué manera nuestras propias construcciones, nuestros propios avances tecnológicos van introduciéndose en el mundo de las aves, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, bueno, hay un pájaro volando que la turbina de un avión se lo traga, y accidentes por tráfico aéreo ocurren muy seguido, más seguido de lo que pensamos, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con las aves. Y empezando a leer sobre esto, descubrir, ¿no? Que hay un montón en los aeropuertos hay un montón de preocupación respecto a las aves, hay un montón de radares que emiten determinados sonidos o determinadas cuestiones para que las aves no se acerquen a la salida, a los despegues, a los aterrizajes de los aviones, ¿no? Como, bueno, empezar a enterarse de todo ese mundo. Claro. Es bastante terrible. O las migraciones forzadas, no sé si en algún momento te apareció se trae a determinada especie para que acabe con... hay un caso en China que Mao Zedong lleva un montón de golondrinas, no sé si eran golondrinas, para que se coman los gusanos que se comían las semillas que
no dejaban que las plantaciones crezcan. Entonces invade de aves China. Y claro, y después tienen que matar a todas las aves porque las aves se comían a los gusanos y se comían también las semillas. Y bueno, se armó un quilombo bárbaro. Y todo por agarrar una especie que no era de ahí, llevarla. Y bueno, acá también ha pasado. Sí. De hecho, hay aves que son exóticas en Buenos Aires y que generan ciertos problemas, inconvenientes, pero que bueno, ellas son aves nomás, andan por ahí. No sé, ¿te enteraste de ese tipo de historias, de cosas así? ¿Te fuiste en búsqueda de ellas? Sí, totalmente. Primero que nada, a mí me interesan mucho siempre las historias que son ridículas respecto a cualquier tema. Por eso también llegué a esta historia de los aviones en relación con las aves. Lo mismo pasó, por ejemplo, con las palomas, que bueno, trajeron las palomas y después tuvieron que traer al aguilucho para perseguir a las palomas, después el aguilucho. Es como que se va volviendo una cadena interminable. Pero más allá de lo que nosotros podamos hacer o no hacer, también las aves por sí mismas, por sí solas, muchas veces tienen que migrar o realizar un éxodo por las consecuencias de, por ejemplo, nuestras plantaciones, de los pesticidas, ¿no? Entonces, este libro, Al filo de la visión, el título surge de otro libro que se llama El peregrino, que es un libro de J.A. Baker. Es un libro espectacular y aburridísimo, en iguales proporciones. Hace muchos años yo estaba en Madrid trabajando en el diario El Mundo, entrevisté a Julio Villanueva Chang. Julio Villanueva Chang es un periodista mítico, narrativo, peruano, fundador de una revista que se llama Etiqueta Negra, que ya no existe, una revista de periodismo narrativo que en su época fue muy importante en el boom del periodismo narrativo. Y Julio Villanueva Chang me habló sobre El peregrino, ¿no? Y yo en ese momento, bueno, compré el libro y dije, ¿qué es esto? No entendía nada, ¿no? Es el nombre ya aparte, ¿no? Es el libro de un hombre que no es un escritor, es un amante del avistaje de aves que persigue una comunidad de halcones peregrinos durante 10 años en el este de Inglaterra, y las va observando, ¿no? Durante 10 años, porque también en esa época se pensaba que el halcón peregrino era una especie en peligro de extinción, entonces las empieza a seguir y ve el cambio que van produciendo las plantaciones en esa zona y ve cómo, a medida que avanza el tiempo, bueno, las aves van migrando y ya cada vez quedan menos halcones peregrinos hasta que se va el último, ¿no? Bueno, hasta que logra ver cómo se va el último. Y ese libro, en cierto modo, me cambió la vida. Es un libro con una temporalidad muy lenta, anticapitalista como la poesía, ¿no? Que también tiene eso, a diferencia de la narrativa, que por ahí plantea una temporalidad más burguesa. La temporalidad de la poesía es una temporalidad anticapitalista. ¿Por qué digo esto? Porque requiere de muchísimo tiempo para que caiga la idea. Si bien son breves, o sea, uno podría pensar, ¿pero por qué si son breves? Claro, pero lo que se dice detrás de las líneas, ¿no? Es decir, hay que volver todo el tiempo ahí. La escritura de un poema te puede llevar años, ¿no? Es decir, bueno, es una temporalidad completamente distinta a los tiempos planteados por la productividad y la utilidad, ¿no? Es algo completamente inútil, pero al mismo tiempo por eso algo completamente necesario. Sí, pensaba con esto de los tiempos anticapitalistas, que también contaste que te dedicas a la investigación y sobre un tema, análisis de estudio que tiene que ver con el lesbianismo dentro de lo que es la poesía, la literatura, que si lo pensás en términos productivos también tiene que ver con, es algo anticapitalista, porque si pensamos en las lesbianas, no tiene nada que ver con lo heteronormado o el orden social existente, así que te dedicas a todo lo que tiene que ver con el anticapitalismo en las letras. Sí, lo que me trae muchísimos problemas económicos, me imagino. pero bueno, hago lo que puedo. ¿Y en qué andas con respecto a la última vez que te escuché? Fue en una actividad que hubo en el CCK, que compartiste un taller en el que nombraste un montón de lesbianas, poetas, que te anteceden, por así decirlo. Y ¿cómo estás llevando esta investigación en este momento? ¿O si está pausada? ¿O si sigue siendo tu objeto de estudio? Justo hoy estaba hablando con mi directora porque estoy terminando el plan de tesis y me queda terminar la tesis, ¿no? Bueno, esto es muy aburrido, pero para quienes no sepan, hacer un doctorado básicamente son 5 años de tener que escribir, de tener que investigar, estudiar, ir a seminarios y escribir una tesis doctoral, ¿no? ¿Qué es una tesis doctoral? Bueno, es un texto de aproximadamente 300, 500 páginas sobre tu tema de investigación, que en mi caso es este.
A mí me interesa mucho, yo no soy una persona que viene del campo de las letras, que esto me gusta mucho aclararlo, yo soy una persona graduada de comunicación de la UBA en FSOC. Por lo tanto, mi tesis no tiene que ver con un análisis formal de la poesía, sino que a mí lo que me interesa ver es cómo dialogan los movimientos feministas de la época, desde el 2015 hasta la actualidad, con la poesía contemporánea, ¿no? Porque la poesía estuvo muy presente en el Ni Una Menos, desde el Ni Una Menos, que fue un grupo conformado por escritoras, además de periodistas, ¿no? Narradoras, poetas, hasta Poetas por el Aborto Legal, que estuvo completamente vinculado todo el movimiento, ¿no?, a todo lo que fue la campaña por el aborto legal. Y de qué manera emerge en este tiempo, bueno, con la masividad del feminismo, una poesía que milita lo queer, bueno, en mi caso particular, que milita la disidencia sexual sexogenérica. En mi caso particular me interesa pensar específicamente las subjetividades lesbianas en relación con todos esos movimientos políticos. Para eso, por supuesto, tengo que irme hacia atrás y reconstruir una genealogía, ¿no? Porque no es algo de ahora, no es que esto surge de la nada. Con el retorno a la democracia esto ya comienza a pasar, con los primeros movimientos feministas, con las primeras visibilidades de las lesbianas, con Diana Velesi y Susana Tenon, ¿no?, en los 80, con todo el movimiento de Belleza y Felicidad en los 90, y un montón de autoras, autores que salieron de ese contexto, con una primera antología que actúa de antecedente en 2001 que publica Mónica Duba, que se llama Agua de Beber, en donde están muchas de estas personas que nombramos, y poetas y otras, con Mirta Rosenberg, con Ivo Colonna Olsen, que tiene un primer poemario bastante disruptivo, creo que de 2010, 2011, que es Prométeme que siempre, con Mica Ciñegas, ¿no? Bueno, hay un montón de poetas en esa genealogía, en donde buscar esa subjetividad lesbiana, y lo interesante es hacer dialogar, ¿no?, cómo se construía la subjetividad en esa época y cómo se construye ahora, cuáles eran las problemáticas de entonces, cuáles son las problemáticas de ahora, y también ver de qué manera se aleja, ¿no? Es decir, con qué seguimos y con qué rompemos, ¿no? Como, bueno, eso es lo que me interesa a mí. No tanto un análisis formal y decirte, sí, acá, eso también, o sea, sí, me gusta, ¿no? Pero no es la búsqueda. Claro, sino que la búsqueda es generar esto de la genealogía, que me parece que también es una forma de construir una narrativa propia, de, bueno, ver en qué andaban esas lesbianas en relación a la poesía. Y en ese sentido, esto que decís de que, bueno, desde el 2015 o desde 2018, como que hubo más un resurgimiento de esta forma de poesía. ¿Cómo llega la poesía a vos, comunicadora o estudiante de comunicación, como algo de interés? Decir, bueno, yo quiero ir por este lado, cuando en realidad no es nada mainstream la poesía. Cuando yo vine a Buenos Aires a estudiar, yo no soy de acá, entonces por supuesto me formé un grupo de amigues en la universidad, entre quienes estaban Gustavo Yuste, Juli Sordo, Laura Verdile, que cofundamos un medio que se llamaba La Primera Piedra, un medio digital en ese momento, y nos ocupábamos en cierta medida de temáticas culturales, y hacíamos eventos que se llamaban Festival LPP para conseguir financiamiento, y en esos festivales venían a tocar bandas y venían a leer poetas, ¿no? Sobre todo Gustavo Yuste, tengo que decir que fue una persona que me acercó muchísimo a la poesía, porque entonces yo era sobre todo una persona que leía muchísima narrativa, y por lo menos me la acercó de manera que pude verla de otra manera. Empecé a ir a muchos slams de poesía, que en esa época también, previo a un montón de cosas que salieron a la luz, eran lugares a los que habitaba mucho en esa época, El Emergente, La Oreja Negra, ¿no? Como iba, pero salía mucho, o sea, pasaba la vida en esos lugares, ¿no? Y veía a poetas y aprendía, ¿no? Y había algo de la forma que me llamaba la atención, y había algo del decir disidente, ¿no? Que estaba bastante habilitado en esos espacios y que no lo encontraba en otros espacios, que me llamaba la atención. Por supuesto, yo no sabía que mi vida iba a ser investigador, no es dar que yo ya sabía que mi destino iba a ser investigar eso. O sea, el decir disidente en relación a lo identitario. Exacto, el decir disidente en relación a lo identitario, ¿no? A lo identitario, a lo sexual, a lo sexogenérico. Y hablando con algunas amigas que cofundaron también un slam de poesía que se llama La Justa Poética, slam de poesía oral, que es un slam particularmente
diverso o disidente en el sentido de que son las temáticas que más atraviesan este slam, no porque se lo hayan planteado, sino porque así sucedió. No fue tomándose las personas que lo cofundaron o que lo fundaron, bueno, eran personas LGBT, personas lesbianas, personas bisexuales, personas no binarias, trans, y quienes lo habitaban también, ¿no? Es decir, no hubo una bajada de línea, pero un poco se fue generando esa comunidad. Y un día hablando con una de mis amigas le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que vos visibilizaste, ¿no? Como tu identidad de género? Siempre periodista. Siempre periodista, claro. Hasta con las amigas. Y mi amiga me dijo, ¿sabes que yo lo hice a través de una carta? Me dijo, yo le escribí una carta a una compañera del colegio que me gustaba, uh-huh, y se lo dije de esa manera. Después preguntándole a otra me dijo, ¿sabes que yo la primera vez que me animé a leer, a decir algo de esto visiblemente fue en el slam, a través de la poesía, ¿no? Porque mi contexto, me contaba, es un contexto católico, es un contexto donde mis amigas muchas veces dijeron frases típicas y horribles como, no, a las lesbianas, qué asco, ¿no? Qué como, asco, o sea, lo único que falta, que seas lesbiana. Claro, crecer en ese entorno, ¿no? Y animarte a través de la poesía a ocupar un espacio, a visibilizar una identidad y a llamarte o a nombrarte lesbiana, o a nombrarte bi, o a nombrarte trans, o a nombrarte no binaria. Y se coincidía, ¿no?, en que la escritura, ya sea narrativa o poética, pero especialmente la poesía, por esta situación de inmediatez que tiene muchas veces con la realidad, con el contexto, con esta cosa más panfletaria, que a diferencia de, que también, como decía antes, la narrativa es muchas veces algo más para leer hacia adentro, no se compra, también por los tiempos, ¿no? Como vos podés leer un poema en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, pero poner un capítulo de un libro te lleva 1 hora. Por esa cuestión más inmediata con la realidad, permite estar parado en un escenario, generar cierto tipo de cortocircuito con algunos discursos y visibilizar, ¿no? Es decir, romper ciertos regímenes de invisibilidad y generar otros, ¿no? Como por eso la poesía como dispositivo distribuye a los sujetos en la realidad, en la sociedad, ¿no? Los distribuye y los ayuda a ocupar lugares en los que se puede decir, en los que se puede hablar. Bueno, me llamó la atención eso de la poesía y dije, acá hay algo. Acá hay algo que hay que estudiar. Sí. Así y ahí fue. fuiste. Así fue como se lo plantea a quien es mi director, y así es como también me di cuenta de que no hay estudios sobre la poesía lesbiana en la academia, ¿no? Es decir, hay muy poco. Está Shepin, que está estudiando la misma temática, pero sobre los años 80. Laura Arnés estudió las ficciones lesbianas, ¿no? Hay un libro, sí, muy lindo. Es muy bueno, pero sobre narrativas, pero claro, sobre poesía hay muy poco escrito. De hecho, se invisibilizó mucho tiempo. La crítica literaria, por ejemplo, no leyó Heroica de Diana Velesi como un libro lesbiano hasta muchísimos años después, hasta ahora, ¿no? Que se está empezando a hablar de esto, que lo traen a la mesa lesbianas, ¿no? Como sí, Gaby Borrelli, que siempre lo trae en todos sus talleres, que es una gran maestra y que sabe muchísimo sobre estos temas, ¿no? Entonces también me di cuenta de que había una vacante y de que necesitamos trazar esa genealogía para saber en qué línea se inscriben nuestros propios textos, en qué línea se inscribe nuestra propia militancia, ¿no? Porque es una manera de militar lesbofeminista, no sé si de militar, pero de activar seguro, sí, ¿no? Como un movimiento. Y bueno, eso es lo que me interesa hacer y dejar, ¿no? ¿Y tenés alguna investigación o alguna línea de que te lleve a unir el fenómeno de la poesía, que siempre funcionó como trinchera, por ahí muy individualizado, pero asociado con las redes, que por ahí hacen que todo lo que mucha gente escribía individualmente y por ahí se perdía en un cajón para siempre, eso de repente empezó a emerger y a comunicar y a unir, a armar redes? ¿Tenés algo desarrollado en ese sentido? Si te interesa el tema, si lo profundizaste. No, pero me interesa. El universo de investigación es enorme. Ese vendría a ser un segundo paso. De hecho, pensando, si uno piensa esto en términos muy a largo plazo, pensando, después de esto hay un segundo punto que me interesa, que es ver cómo se vincula el cuerpo con la poesía, porque en el slam de poesía eso, o sea, todo texto termina de escribirse o termina de reescribirse, ¿no? En escena. Es decir, vos podés estar leyendo un texto, pero seguramente la voz, como lo leas, la palabra que cambies, la cadencia, que por ahí cambiás como la cadencia de un verso, todo eso hace que vos reescribas el poema en escena siempre. Y después hay un punto, planteándolo en las etapas que a mí me interesa, que es la poesía y las redes, que lo estudia mucho Fernanda Mujica, y hay un grupo investigando esto en Mar del Plata, seguramente hay otros, es el que conozco,
No específicamente sobre poesía lesbiana, ¿no? ni disidente, pero sí vinculando la poesía a las redes, bueno, analizando todo lo que es inteligencia artificial, escritura no creativa, están haciendo cosas súper interesantes. Yo todavía no estoy ahí porque también lo que te enseñan cuando vos vas a plantear un proyecto de investigación es, acá hay que acotar. Claro. El famoso recorte. Claro, yo empecé diciendo, bueno, a mí me interesa estudiar la poesía queer, después, ¿qué es lo queer? Y empieza todo lo de, claro, queer en realidad, no sé, en Latinoamérica utilizamos la palabra queer, bueno, cuestionar lo queer, decir, bueno, claro, la latinoamericanización de lo queer, el utilizar queer con C como un movimiento que en algún momento hizo Susy Shock, es quizás tropicalizar ciertos estudios norteamericanos, europeos, tratar de aplicarlos sin noción de lo local, qué palabras usamos acá, empezar a pensar un poco en eso y decir, bueno, no, a mí lo que me interesa es este grupo, ¿no? Es pensar, sí, por supuesto, en las multiplicidades lesbianas, que también, porque las lesbianas, no es que hay una lesbiana, ¿no? Hay un montón de masculinidades lesbianas, de feminidades lesbianas, hay lesbianas no binarias, hay miles de factores en el medio. Entonces, bueno, acotar, ¿no? Eso es lo primero que te vienen a enseñar. ¿Te animás a leernos alguno de tus poemas preferidos de Al filo de la visión? Sí, por supuesto. A ver. Nos visita Alex, autora de Al filo de la visión, justo antes de olvidar mi nombre, y el 0 es un número natural. Peligro aviario. Un buitre negro ingresó directo en la turbina, provocó un aterrizaje forzado, una maniobra mal hecha, la colisión del aeroplano con un vehículo de carretera, un muerto y un avión estático sobre campos de trigo tan prolijamente sembrados. La noticia fue tapa en los diarios. Pájaro choca avión, avión impacta camión, conductor muere. Hubo consecuencias económicas y militares. Se implementaron artificios pirotécnicos, venenos químicos, rifles sanitarios, redes y cogoteras. Nadie habló de las aeronaves invadiendo los cielos, de las señales intermitentes de los radares, asediando el silencio de los miles de accidentes diarios por tráfico aéreo. Nadie dijo buitre, plumaje en los motores, pico enterrado, cuerpo entre metales. Gracias. Muchas gracias, Alex, por acercarte acá al mundo deslumbrante. Un placer, además tremendo estudio, me encanta. ¿Cuál es, te parece, la mejor manera de estar en contacto contigo para saber de tus presentaciones? Cuando Pensé que era una pregunta más tipo profunda. ¿Cómo estás en contacto con Molly? ¡Qué raro! Uy, qué contexto. ¡Qué incómodo! ¿Cuál crees que es la manera exacta de contactar contigo? Punto. Cierro el signo de interrogación. Yo solo tengo una red social que uso. Porque me abrí 3, pero la verdad es que ya la dejé de usar. Ah, ya ¿la usé, abriste? sí, la usé el primer día y algo? ahí murió. Yo uso Instagram, así que me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram es @me llamo Alex Z _ es re difícil. Es re difícil. @ me llamo Alex Z por mi apellido _ Y bueno, nos estamos despidiendo, pero también si buscan notas sobre la gira de Cachitas Now en Estados Unidos, ahí estuvo cubriendo Alex. Las cachitas sí. que son las chicas de La Plata, ¿no? Sí. Sí, unas capas. Alta experiencia esa, imagino. Sí, eso estuvo espectacular porque además también soy periodista. Cuando puedo. Y el 20 en la presentación, ¿no? Pueden ir, están y el todos 20, invitados. exacto, el próximo jueves 20 de julio, que es el Día de la Amigue. Sí. Vamos a estar celebrando entre amigues en la librería en Céspedes, en Colegiales. Vamos a estar ahí hablando al filo de la visión. Vamos a estar haciendo un brindis y después nos vamos a tomar una cervecita. Así que vengan. Buenísimo. 20 de julio, entonces. Bueno, muchas gracias por acercarte, Alex. A ustedes. Había una canción sí, que hay una seleccionaste, canción Miru, de Montarosa que le eligió Alex. Montarosa, que mandó un mensaje hace un ratito. Sí, le mandamos un beso. Mandando ¿Querés besos. No, es que se me actualizó y fue. se me borraron. Bueno, Pero sí. bueno, mandó un beso y otras personas también saludaron. Y yo apreté F5 y borré todo, Bien. por supuesto. Así como todo señor hace. La canción la eligió Alex, es Pájaros de Montarosa.